Con respecto a la incontinencia urinaria, ¿existe algún ejercicio que usted me pueda, no sé, o hablar? Sí, existen algunas formas de prevención, ¿cierto?, de este cuadro que van enfocadas más que nada al fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico. En general, ¿cierto?, la indicación que uno les refuerza a las usuarias antes de presentar estas formas más moderadas y severas de incontinencia es la realización de los ejercicios de Kegel. ¿Ya? Los ejercicios de Kegel consisten en la contracción de la musculatura, ¿ya? Que obviamente va a ir de acuerdo a la capacidad de cada persona. Por ejemplo, uno puede hacer secuencias, ¿cierto?, o series de contracciones que van desde los 4 segundos y así van a ir aumentando cada vez que la paciente vaya teniendo más capacidad de sostener ese tejido. Ya, entonces obviamente si partimos, no sé, la primera semana aguantando con suerte 5 segundos, a lo mejor al paso del tiempo y a las 2 semanas ya vamos a ser capaces de aguantar 10 segundos esa contracción, lo que obviamente a la larga, ¿cierto?, va a ayudar a mantener la firmeza y también a que no se pierda tan fácil el tono de la musculatura. Ya. Aparte de los ejercicios, cuando joven, ¿podemos prevenir esto? Podemos prevenirlo. La idea es que lo hagamos, ¿cierto?, desde que somos muy jovencitas, ojalá con el fortalecimiento, ¿cierto?, de la musculatura durante el embarazo, después del posparto y así nos mantengamos, ¿cierto?, hasta ya la edad de adultos mayores cuando empiezan a presentar estos primeros indicios de incontinencia. ¿Qué factores afectarían mucho más la incontinencia urinaria? O sea, una persona que fuma, una persona que bebe mucho respecto a la comida. Exacto. Uno de los factores importantes, ¿cierto?, para el desarrollo o la probabilidad de desarrollar esta patología en general es la obesidad, ¿cierto? Porque uno al subir mucho de peso también los órganos internos y la musculatura se ve sobreexigida por esta carga, ¿cierto?, de peso. El cigarrillo, obviamente, y el alcohol porque afectan en algunos tipos de sustancias que nos ayudan a nosotros a mantener la musculatura de buena forma. Ya, por lo tanto, una paciente que es gran fumadora, que consume de forma regular alcohol o tiene hábitos nocivos, ¿cierto?, en torno a esas dos sustancias, probablemente vaya a desarrollar una mayor probabilidad de incontinencia urinaria. O sea que no hay que fumar, hay que ir dejando el cigarrito porque no solamente nos va a afectar otras patologías, sino que también la incontinencia urinaria. Afecta en todos sentidos, nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro piso pélvico, todo. Así que intentar dejar el cigarrillo. Ya, bueno, yo podría seguirle preguntando, pero vamos a concluir con respecto a este tema. Recordarle a la señora que está en casa que desde los 55 más o menos debe consultar. Claro, o sea, el control ginecológico debería hacerse, ¿cierto?, una vez al año y en ese control uno va evaluando a la paciente, ¿cierto? Si ella nos refiere que ha estado perdiendo orina, por ejemplo, al toser, al reírse, al saltar quizás cuando hace ejercicio o cuando le dan muchos deseos de orinar, podríamos estar frente, ¿cierto?, a los primeros inicios de una incontinencia urinaria, que es obviamente necesario evaluarlo en un control ginecológico. ¿Podría ser una incontinencia urinaria precoz antes de los 55? Podría darse y depende, como les mencionaba, ¿cierto?, de los factores de riesgo que presente, que eso uno lo evalúa durante la consulta. Ya, esto no es genético. Es muy poco la asociación genética que tiene más que ver con otro tipo de factores. Ya, antiguamente se decía, uy, porque yo tuve muchos hijos, tuve tantos partos, por eso otras personas dicen, no, es que cuando yo me aguanto, me pasa eso. Eso se asocia mucho también con el tipo de incontinencia. Ya es súper importante destacar que tenemos un tipo de incontinencia que es la incontinencia de esfuerzo, ¿cierto? Que es cuando nosotros tosemos, nos reímos, que nuestra pared abdominal ejerce presión sobre el órgano, que es la vejiga, y eliminamos orina. Ese es uno de los tipos, incontinencia urinaria de esfuerzo. El segundo es una incontinencia urinaria de urgencia, que es cuando nuestra vejiga, ¿cierto?, se llena mucho de pipí, empieza a apretar un músculo que es el músculo detrusor, y eso genera el escape de orina. Y en tercera instancia podemos tener ambos cuadros, ¿cierto?, incontinencia de esfuerzo o de urgencia juntas. ¿Ya? Es decir, cuando tengo muchas ganas de hacer pipí, ¿cierto?, o estornudo, presento la descarga de orina. Pueden ir juntas o asociadas. Entonces, ¿no sería bueno aguantarse? Jamás es bueno aguantarse. Hay que ir inmediatamente al baño. Exacto. Y además de esa forma evitamos las infecciones urinarias también. Sí.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Yo soy bien preguntona. Sí, no, está bien. Cuando uno en general retiene más el pipí más tiempo de lo normal, nuestra uretra, que es el conducto por donde nosotros eliminamos la orina, siempre está colonizada con distintos microorganismos. Nosotros al aguantarnos la orina lo que producimos es una especie de caldito, donde estos microorganismos empiezan a crecer de forma descontrolada. Mientras más conductas, ¿cierto?, nosotros tengamos de aguantarnos el pipí o de ir al baño a eliminar, ¿cierto?, la orina, obviamente tenemos riesgo de desarrollar infecciones urinarias a repetición. Más aún sumado a los hábitos higiénicos, por supuesto. Bueno, podríamos seguir conversando del tema. ¿Algo que quisieras agregar con respecto a la incontinencia? Más que la incontinencia en sí, invitarlas a que se acerquen al CEFAM, a que consulten con los profesionales, ¿cierto?, que de cada área obviamente, y más que nada eso, que estamos nosotras dispuestas y esperando a las usuarias para que se acerquen a conversar con nosotros de estos temas que todavía son un poquito tabú. Y que no tengan vergüenza. Exacto, que no tengan vergüenza porque allá no se les juzga a nadie. Nosotras las recibimos feliz de la vida para poder ayudarla.